Bueno, y estamos, último momento del primer programa, que es el programa 9. Número 9 del año 3. No, año 2, del temporada año 2, 3. temporada 3. Esto vamos a tener problemas, es como Sí. columnas no vertebradas. En fin, Bueno. no importa. Pero Y ahora esta es la segunda columna no vertebrada de este programa. Sí. Y tenemos otro lujo, porque tuvimos a la Sofi, después, bueno, tuvimos esta gran entrevista Al con Andy, Andy. que me dejó una lista Sí. imposible de Ay. banda. Ya tenemos una riqueza para escuchar impresionante y un desafío de ir también a estos eventos que organizan y demás. Y después ahora tenemos, no solo tuvimos una columna desde Buenos Aires, sino que ahora tenemos El federalismo. federalismo a full, ¿eh? A ver qué programa del palo puede decir. Ahora tenemos a Juani, que está desde Santiago del Estero. ¿Podrás tener gente desde Santiago del Estero? Impresionante. Hola. ¿Cómo va, No sé Juani? si estoy presentando, pero ¿cómo están? ¿Cómo va, Juani? Yo estoy muy feliz de estar aquí. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Se te Yo ve y se te pregunto escucha todo. perfecto, Juani, perfecto. Buenísimo. Y eso, tenemos el desafío de esto, de sostener el programa ahora con más federalismo, así que vamos a ver cómo sale, pero la verdad que con muchas ganas de escucharte. Entendemos que tu columna va a ir por el folclore y el rock, así que bueno, tenemos ganas de escuchar y de aprender y de seguir instalando ideas, preguntas, temas. Bueno, sí, mi columna se llama El rock y el folclore son refugio y memoria. Bien. Primero iba a leer algo que he escrito como para generar disparadores y después podemos charlar, no sé qué opinan, si les gusta. Me encanta, Lo vamos hacemos. con esa. Sí. Bueno, arranco nomás. Hay músicas que entretienen y hay músicas que resisten. En Argentina, el folclore y el rock no solo han convivido, sino que se han necesitado. Porque cuando un país es silenciado, las canciones aprenden a decir lo que no se puede. El folclore es la raíz, es territorio, es memoria. No es solamente guitarra y bombo, es una forma de contar la historia desde abajo, desde los márgenes, desde esos lugares que muchas veces no entran en los libros. En sus letras viven las luchas campesinas, las voces indígenas, la dignidad de los pueblos del norte que durante años han sido invisibilizados. Y ahí aparecen diversos folcloristas, como figuras que no solo cantaban sus canciones, sino que cantaban realidades. Porque el folclore nunca ha sido tibio o neutral. Siempre ha hablado de tierra, de injusticia y de identidad. El rock, sin embargo, que irrumpe como un grito joven, urbano, ecléctico, un lenguaje distinto pero con una pulsión parecida, y ambos con la búsqueda de incomodar. Ahí entran nuestros iconos del rock, diciendo lo que se podía y también lo que no. Porque el rock tampoco ha sido cómodo. Siempre ha encontrado una forma de romper o de tensar y de cuestionar lo establecido. Y entonces llega la dictadura, con su oscuridad, terrorismo, censura, persecución, exilio, listas negras, silencios obligados. Y en ese contexto, el folclore y el rock dejan de ser mundos separados para volverse aliados. Y sobrevivir muchas veces ha sido mezclar lenguajes, decir desde la metáfora, transformar la poética y, por qué no, también el sonido. Ambos géneros empiezan a encontrarse en un mismo lugar, el de la resistencia. Pero en los años 80, con el regreso de la democracia, cuando esa unión se vuelve visible, potente e inevitable, ahí el exilio empieza a desarmarse y las voces vuelven. Y vuelve Mercedes Sosa, que la tomó como ejemplo principal porque creo que todos tenemos mucha familiaridad con ella. Y más allá de ser una referente del folclore, funciona como un puente entre generaciones, entre géneros, entre formas de decir. Y canta con Charlie, que como ya sabrán por mis dos columnas anteriores, en las temporadas anteriores, tengo cierta familiaridad con él y me gusta nombrarlo. Y de alguna forma
transforman la cosmovisión del folclore y el rock. Y de ahí en adelante pasa algo más que una colaboración, pasa una alianza. El folclore aporta memoria y el rock aporta urgencia. Y juntos construyen algo nuevo, un lenguaje común para una sociedad que estaba intentando volver a decir. Porque no se trataba de música solamente, se trataba de reconstruir el sentido, de volver a nombrar lo que habían intentado borrar, de abrazar lo propio, pero también de reinventarlo. El folclore deja de ser visto como algo del pasado y el rock deja de ser visto solamente como una revelación. Y en ese cruce aparece una identidad más compleja, más rica y más nuestra. Juntos han construido un refugio, un lugar donde lo que dolía se ha transformado en himnos, donde lo que estaba roto y perdido ha recuperado un nombre. Porque hay canciones que no son canciones, son formas de no desaparecer. Hermoso, Juani, qué lindo, qué potente y qué... Yo estoy asombrado. Me encanta. Por las relaciones que hay entre los temas que vamos hilvanando, porque esto de, bueno, que vos lo ponés en relación también con el folclore, no solo con el rock, es mucho de lo que venimos hablando, de nuestra identidad, de cómo reconstruimos nuestras luchas, nuestras formas de ser, de recuperar una interpretación del pasado, del presente y del futuro para poder, no sé, proyectarnos y tener herramientas, armas, venimos diciendo en este programa, que permitan, bueno, enfrentar esta realidad tan cruel. Y cuánto el arte, y no sé, por ejemplo, vos lo que decís, ¿no? De los puentes, bueno, Mercedes Sosa, puente extraordinario entre el folclore y el rock. Sí, o sea, ya acá hemos dicho, ¿no? Mercedes Sosa ha habido un momento en el que yo estaba armando esta columna y yo me quedo trabada. ¿Has visto cómo nos pasa a todos cuando estamos escribiendo e investigando algo? Y me quedo trabada porque he dicho, yo, que soy santiagueña, que tengo un vínculo con el folclore que es muy fuerte, como cualquier santiagueño y norteño, me costaba encontrar un ícono del folclore que asimismo represente al rock. Claro. Sin embargo, obviamente la primera persona que se me ha venido a la cabeza era la Mecha, porque obviamente creo que todos sabemos que cuando la pensamos, pensamos en la Pachamama y pensamos en el rock también, porque ella creo que el mundo del folclore, con el quilombo que ha hecho, porque no le puedo llamar de otra forma, justo estoy aquí trabajando un montón la decolonialidad, estoy trabajando un montón la resignificación de las palabras, y unas compañeras afro santiagueñas me explicaban que quilombo significa para las personas afro hacer lío, pero desde un lugar de resistencia. Y yo pensaba que quilombo que ha armado ella en Cosquín, esa vez que lo llevó Charlie. Claro. Y digo, claro, ella ha venido a presentarle al mundo del folclore, el rock, desde un lugar impuesto, pero a la vez tan dulce como era ella y tan maravilloso, y desde tanta resistencia, porque ella ha encontrado, y ella misma lo dice, en el rock, una forma de seguir transformando esos mensajes que el folclore ya venía escribiendo, venía comunicando de alguna manera. Y yo siento que han encontrado en conjunto una forma de profundizar la fuerza de esos mensajes y de ampliar ese mensaje hacia un público mucho más grande, que somos no solamente espectadores de ese arte, sino también partícipes desde la militancia, desde la escucha, desde la continua reproducción, no reproducción virtual, hablo de la reproducción de compartir estos mejunjes auditivos que nosotros disfrutamos tanto. Y nada, me ha parecido fundamental ella. He dicho, no puedo omitirla. Y a Charlie nunca lo puedo omitir, es un mal que tengo. Sí, pero ahora es tu tarea. No puedes hacer ninguna columna para este programa sin mencionar a Charly García. Desafío. No creo que me salga, porque él es mi mayor referente del rock, por decirlo de alguna forma. Más allá de que yo amo los redondos y he sido rechicotera cuando era pendeja y todo lo demás, siento esto. Volviendo a esto, que no me quiero ir del hilo, me pareció re importante esto que decías vos cuando has empezado, después de que yo he leído, diciendo que cómo se conectan nuestras columnas, cómo de pronto nosotros
encontramos la forma de nombrar la memoria, de nombrar la identidad, de reconstruir esto. Y hace poquito tiempo, perdón, es que estoy en un lugar con mucho ruido. No, no. Hace poquito tiempo he estado en una mesa donde hemos hablado de la memoria como un punto de partida y no como el final de algo. Claro. Y Wow. creo que el folclore y el rock nos vienen a convidar un poco de eso, a seguir construyendo un poco de eso. Cuál es el nunca más que queremos construir, cuál es la democracia que buscamos como colectivos. Y nada, me parece que un poco los mensajes están ahí y nuestros deseos están ahí. No sé, bueno, Sí. charlemos porque estoy aquí hablando sola, vieja. Ahí la dejo hablar a la Yani, pero justamente la primera canción que hicimos sonar hoy fue La memoria de León Gieco. Pensaba exactamente lo mismo, de que venimos atravesando más o menos los mismos temas. Hoy justamente este programa está siendo como de presente, pasado, de cómo desde nosotros estamos pudiendo traer otras cosas del pasado para poder imaginarnos ese futuro, ¿no? De lo zarpado que es el aporte de cada uno de los lugares en los que está, porque, bueno, la Juani viene desde otra provincia a traernos o sea, traernos todo lo que ella viene elaborando alrededor de la memoria. Y recién estábamos repasando, no sé, literatura con con la Sofi. Sofi. Nada, eso, me parece muy zarpado porque en realidad seguimos dando vueltas sobre las mismas cosas, ¿no? Pero no de una manera repetitiva, sino como con una búsqueda y esto de poder salir o encontrar formas, digamos. Después, bueno, viene toda la cuestión de las armas y de qué vamos a hacer con eso, pero, eh, digo, hay una búsqueda. Me gusta, me encanta. Y sí, tenés razón, o sea, uno cuando piensa en folclore y rock, inevitablemente piensa... Cuando pensás en folclore, cuando pensás en Argentina, pensás en la Negra Sosa. Y ya el año pasado habíamos dicho, no me acuerdo ya en qué programa o por qué, pero ya quedó medio como un estandarte, que la Mercedes Sosa es rock, por su actitud, por incomodar, por hacer lo que no se corresponde. Y me parece que es importante que en este contexto donde vivimos todos tan incómodos, pero porque nos están precarizando la vida, nos están rompiendo, nos están quemando, que podamos tener una herramienta para incomodar al poder, a quienes nos incomodan. Y ahí es muy interesante lo que vos traes, Juani, de cómo puede ser el rock, puede ser el folclore, qué puente se puede entender ahí como para generar, bueno, cosas que nos permitan esto, habilitar otros presentes futuros. Todo lo que permite el arte, ¿no? Bueno, yo pensaba mucho cuando me autoembanderado persona capaz de escribir esta columna, me he puesto a investigar porque a mí me interpela muchísimo el folclore, como decía, por mis raíces, pero también me interpela mucho el rock porque aquí en Santiago hay una construcción de rock en el norte en general que no es la misma que en las ciudades grandes, pero que tiene otras significancias y otras poéticas muy parecidas al folclore, precisamente. Y yo no dejaba de pensar en cómo, nada, de pronto en un momento donde la Argentina volvía a su democracia y a necesitar decir, a necesitar comunicar lo que acababa de vivir, que era gravísimo, era absolutamente nada, ultrajante para un país, para su realidad, para su democracia, cómo el arte ha cobrado un sentido fundamental y cómo el rock y el folclore han cumplido un rol fundamental en ese espacio, porque aquí en Santiago, por lo menos, yo no quiero hablar por los folcloristas de todo el mundo ni tampoco de toda la Argentina, porque tengo preciso conocimiento de mis folcloristas más cercanos, por llamarlo de alguna manera. Y en Santiago el folclore una es una cultura, no sé cómo llamarle específicamente, pero bueno, vamos a llamarle, es una cultura que ha hablado de luchas muy fuertes desde hace muchos años y ha nombrado cosas que por ahí en lo académico recién ahora se están empezando a nombrar. Digo, vos tienes a Peteco Carabajal cuando compone a Mis Viejos que dice, vengo de un mundo marrón y Claro, nada, y hoy recién se escucha en lo académico hablar de lo marrón claro. que vive en la Argentina, de los pueblos que somos marrones
y cómo nosotros nos identificamos más allá de lo afro, digamos, y más como partícipe de lo indígena, porque es lo que nos circunda, pero también tienes aquí, bueno, no sé, por nombrar a alguna banda de rock de Santiago del Estero, tienes vamos a leer aquí, voy a hacer machetear, MPA, que ha sido una banda que se creó en los 80, que se llamaba Músicos Populares Argentinos, que lo tenía el Chango Farias Gómez, que él es de Buenos Aires, pero estaba Peteco, Jacinto Piedra y Verónica Mira. Condomí, con el Mono, que nunca me acuerdo el apellido, Mono Echeverría, si no me olvido el apellido, que ellos han buscado unir el rock y el folclore eh, para ahondar en los mensajes que, bueno, que Peteco y Jacinto ya venían trabajando en sus canciones. Ellos se unen, como también, digo, no me, no me parece menor el nombre, músicos populares argentinos, ¿no? Zarpado. Y ellos siempre han tenido una búsqueda muy militante. Vos tienes canciones de Jacinto que dicen, niños del mundo quieren ver la paz, y esto hoy más que nunca me parece muy necesario nombrarlo. Sí. Yo invito a las personas a escuchar folclore, invito a las personas a conocer folcloristas de nuestro norte argentino, porque hay un peso en las letras, un nivel de formación que puede transmitir la letra folclórica que a mí realmente cada vez que vuelvo a escuchar una canción folclórica me eriza la piel, y muchas veces me trae este lugar de qué loco, porque acabo de escuchar esta canción y acabo de aprender un montón de mi propia historia y de la historia de mi pueblo, que por ahí en un aula, no quiero desmerecer a las aulas, no, yo hago el paralelismo, ¿no? En un aula cuesta más por ahí acercarte a esto desde lo académico, digo. Y vos escuchas una canción de Jacinto Piedra que te cuenta sobre las luchas de su pueblo, te cuenta sobre, nada, sobre las luchas de las personas que han sido esclavizadas en Santiago del Estero en un pasado, que han sido maltratadas por sus patrones, porque la patrona siempre ha sido lo que es. Ahora, y ahora está peor, pero en su momento también ha sido igual de mala. Ujú. Y, y nada, y creo que es muy necesario volver al folclore y volver al rock en estos No, y momentos de tanta crueldad. una cosita que me hace acordar autobiográfico es que vos mencionaste a MPA y mencionaste a la Vero Condomil. Y yo a ella la conocí en pleno 2001, plena gran lucha, o sea, primero mes del 2002, tocando con Arbolito, que Arbolito vos decís, bueno, que era rock, folclore, bueno, en el medio, yo qué sé. Y en ese momento, justamente, donde prendimos, donde hicimos un estallido social, fuimos parte, transformamos la realidad y demás, combatiendo el neoliberalismo y a toda la basura que hoy está de vuelta y habría que volver a echar de alguna forma. Pienso que en ese momento escuchaba, no sé, muchas bandas que eran ahí como una mezcla, ¿no? Que complicaban, diluían las fronteras del rock y el folclore. Ujú. Los Piojos, que era mi banda y que le da nombre a este programa, cuántos temas folclóricos, o sea, con diálogo con el folclore, con ritmos Sí, folclóricos sí. tenía, ni hablar, no sé, Bersuit, había como muchos grupos que, bueno, que forzaban y que quienes estaban a la cabeza de construir arte, de crear y socializar arte para enfrentar esa situación y ser parte de los movimientos, de la comunidad organizada en movimiento de Argentina y en lucha, bueno, había mucho de ese arte mestizo, ¿no? Sí, Claro. totalmente. Yo creo que ese arte mestizo, como vos acabas de llamar, que no me parece, no encuentro mejor definición, es, ha sido absolutamente necesario para, nada, para comunicar en ese momento. Yo no quiero, no quiero restarle importancia a lo importante, valga la redundancia, que es comunicar los dolores de nuestro pueblo. Claro. Porque creo que en este momento está pasando que estamos muy alejados de esos mensajes, que estamos muy alejados, estamos muy sobreinformados de pavadas, por decirlo de alguna forma, de cosas que por ahí no tienen verdadera importancia, ¿no? Estamos muy en la vida del otro con las redes sociales, con los celulares, Ujú. con el algoritmo, muy en la vida del otro desde un lugar que no es el que importa, porque el Claro. lugar que importa de interesarte en la vida del otro es
ese Claro. problema que el otro está teniendo y que vos también estás teniendo y que están teniendo un montón de personas en el pueblo y que es lo que nos tiene que llevar de alguna forma a organizarnos para poder salir de este quilombo, digamos. Sí, Entonces, o hacer quilombo para salir de estos problemas. sí, Entonces, para mí ellos han sido fundamentales. Yo a Charlie siempre lo tomo porque creo que él ha sabido escribir la historia nada, de la historia del horror con una poética que no, nada, que a mí a veces no quiero restarle valor a otros artistas porque para mí los rockeros de esa época han sido como igual de importantes en peso y para cada persona existe su mensaje ahí. Pero claro. siento que él ha sabido comunicar la historia del horror desde una poética que realmente enternece y a la vez indigna en la misma medida y que eso te lleva muchas veces a cuestionarte todo esto que está pasando alrededor. Y encuentro eso mismo en el folclore, por eso me parece tan importante también esta conexión que hay entre él y la mecha y cómo eso ha brindado este estallido. Em, no sé qué Sí. opinan ustedes. No sé si querés, porque ya tenemos que ir cerrando. Yani, no sé si hacete algún comentario si Sí, querés, que te veo ahí con ganas. Estamos todos así como con la cabeza. nada, esto. ¿Qué? Ah, no, que me parece muy, muy zarpado lo de esto de volver a pasar por dos artistas muy importantes como han sido Mercedes Sosa y Charlie. Creo, me llevo mucho más esto de poder conocer todos los procesos argentinos, ya sea como en las luchas sociales, pero también del conocimiento propio de la tierra, de la sociedad, del otro que tenés al lado a través de las canciones, que me parece mucho más zarpado. Me encanta este paralelismo que venías haciendo con la academia. Yo creo que para la próxima tiene que ser como si hay una próxima columna, Juani, que estás totalmente invitada a que sea así, una columna que tenga que ver con colonialismo, me Sí. parece zarpado. Te veo muy estudiada en el tema, así que me parece que está buenísimo si le podemos traer. Eh, porque creo que da como para muchísimo más el mensaje que hay ahí. Y después lo otro hermoso, porque escucharte a vos siempre es muy bello, que tiene que ver con esto de ir encontrando otras cosas adentro de las canciones. Y que por ahí a mí me da la sensación de que el folclore es como una cosa que estamos medio por sentada, de que está por ahí, yo voy a bailar cada tanto, un fin de semana, mi familia folclorista, así que tipo escucho, bailo, pero no le presto atención quizás. Sí. Y hay muchísimo más escondido ahí que lo que me puede enseñar, no sé, esto, la escuela, sentarme a leerlo incluso. Y me da mucho más diálogo para poder charlar con cosas más cotidianas y comunes. Entonces, siento que en la columna ha sido como súper amplia en ese sentido porque tenemos como muchos repasos de memoria, de artistas, de cosas que pasaron, como toda la información que trajiste al principio, pero también con grandes disparadores. Así que nada, eso. Gracias, Juani. Sí, y creo que también, No, bueno, gracias a ustedes. creo que Gracias a eso, ustedes por brindarme este espacio siempre y yo estoy agradecida siempre de poder venir a compartir pequeñas ñoñadas que hago fuera de la academia porque yo no formo parte todavía. Espero en algún momento sí, no, más allá de mis cuestionamientos, creo que es necesario cambiar el sistema desde adentro. Pero bueno, ahí vamos, encaminados. Ujú. sí. Les agradezco un montón el espacio y No, muchas gracias a vos, Juani, y eso, creo que tenemos esa potencia de la federalidad, de poder pensar también esto de romper con la colonialidad, implica también poder pensar desde Córdoba, desde Santiago del Estero, desde Buenos Aires, no pensando solo ese ámbito, sino desde ahí, desde Tal donde cual. los pies pisan. Entonces, eso me parece que ahí tenemos una riqueza que hay que aprovechar, que pensando desde donde nuestros pies pisan, pensando con el rock como bandera y demás, creo que podemos ahí generar algunas cosas bastante potentes. Así que muchas gracias, Juani, por esta compartida y te pedimos por favor que para despedirte, como siempre, nos regales una canción para irnos con eso. yo ya la tenía aquí pensada, mira, preparada para la pregunta. Yo he preparado para que ustedes pongan Los sobrevivientes que canta Mercedes Sosa, es de Serú Girán, pero ella lo canta, lo interpreta en el álbum Alta Fidelidad, donde canta todas las canciones de Charlie. Así que
Qué hermoso. Hermoso, Para ahí. nos vamos con eso. Muchas gracias. Gracias, Juan. Disfrútenlo. Les quiero un montón y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.